Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres. Cierto, me voy para allá. Muy buenos días a toda la apreciable audiencia que hoy nos acompaña. Por motivos de fuerza mayor, el doctor Cuitlago Calvarda no va a poder presentarse el día de hoy a dar el tema. Así que, para continuar con la programación y no perder la sesión, continuaremos con el tema de diabetes gestacional. Y bueno, para empezar, ¿qué es la diabetes gestacional? Es un padecimiento que está caracterizado por la intolerancia de los carbohidratos. Ya sabemos que tiene diversos grados de severidad y que este se puede reconocer por primera vez durante el embarazo o puede también resolverse o no resolverse después de esta, lo que se puede generar una diabetes mellitus ya crónica. Dentro de la promoción y prevención que ejercemos como personal de enfermería, tenemos que ante toda mujer en edad fértil con diabetes hay que identificar el deseo de embarazo y proporcionar primero una planificación familiar. Siempre darle todas nuestras recomendaciones de prevención. Y cuando llega una consulta preconcepcional, siempre se va a recomendar que educar sobre el padecimiento, establecer unas metas de control glucémico, detección temprana de complicaciones y un consejo nutricional, ya que este tipo de enfermedades también puede controlarse principalmente con dieta y ejercicio, y de no ser así, se pueden instalar medicamentos hipoglucemiantes e incluso insulinas. Dentro de la educación sobre el paciente y del padecimiento, simplemente es explicarle siempre, muy comúnmente, cómo llegan diciendo, es que tengo el azúcar alta. Sí, pero ¿para qué es el azúcar alta, señora? ¿O en qué le afecta? ¿En qué le influye? ¿Qué puede pasar con el bebé? ¿O cómo puede resolverse este embarazo? Unas metas de control glicémico. Hay que establecer metas de control o parámetros normales que pueda tener nuestra paciente durante la enfermedad, durante la gesta, ya que una diabetes descontrolada puede infundirnos desde un mayor riesgo de infección en las heridas quirúrgicas o las que presente nuestra paciente. Y también termina por lo general con productos macrosómicos. Detección temprana de complicaciones, ya que esta enfermedad abre puertas a otras más, como puede ser la preeclampsia, eclampsia y su complicación más grave, que es el síndrome de HELP. Consejo nutricional, simplemente qué comer, qué no comer. Aprender a comer, porque es muy sonado decir, es que estás embarazada, hija, tienes que comer por 2. No es comer por 2, es comer lo necesario y suficiente. Continuamos. En la etapa preconcepcional y de la embriogénesis, dentro de nuestras metas de control glicémico, hay que encontrar una cifra ideal de nuestra hemoglobina glucosada, que si me permiten preguntar, aquí lo ideal es que sea menor al 6.5%. ¿Qué más hay que hacer? Hay que evitar la presencia de episodios de hipoglucemia para disminuir la probabilidad de malformaciones.
Con la hipoglucemia ya sabemos que el cuerpo no va a reaccionar bien, que incluso las pacientes llegan a estar estuporosas, algunas llegan a presentar demencia. ¿Y qué otros signos y síntomas tenemos de hipoglucemia, chicos? Pues puede presentar diaforesis, Bueno, ¿alguien más que guste participar? también les da palidez, sudoración, somnolencia y Gracias, compañera. Continuamos. También aquí se les va a sugerir un control dentro de la tensión arterial que tiene que ser por debajo de 130/80 milímetros de mercurio. Recordemos que dentro del embarazo también hay cambios fisiológicos dentro de los signos vitales. Y aquí se toma esta presión como una presión cercana a lo ideal, ya que el aumento exacerbado de esta nos va a derivar a una preeclampsia. También aquí tenemos una recomendación de administrar desde ácido fólico mínimo 3 meses antes del embarazo a una dosis de 5 miligramos diarios. También uso de bajas dosis de aspirina durante el embarazo en mujeres con diabetes para reducir la incidencia de preeclampsia. Y también se suelen pedir estudios de laboratorio para determinar la proteinuria y creatinina en orina, siempre para detectar posibles complicaciones. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico que nosotros tenemos que identificar? Usualmente eso siempre es asintomático, pero ¿qué nos puede incluir? Ya sea visión borrosa, fatiga, infecciones frecuentes, ya sea de vejiga, vagina o piel, aumento de la sed, frecuencia de la micción. Aquí hay una tríada muy particular para detectar a la diabetes. ¿Ustedes la conocen? Las 3 polis. Un momento, ahorita paso al compañero para que nos diga. Con ganas porque no se te escuchó. Polidipsia, polifagia. Bueno, pérdida de peso. Poliuria, polifagia, polidipsia. ¿Y qué quieren decir los 3 términos, compañero? Mucha sed, excesiva sed, hambre y micción. Muy bien, correcto. Dentro de los factores de riesgo, vamos a encontrar que a las mujeres menores dentro de 25 años tienen más probabilidades de padecer esta enfermedad. Siempre cuando haya antecedentes médicos, recordemos que dentro de lo que nos dicta la LONDE, del modelo de enfermedad, siempre la herencia va a tener un factor no predeterminante, pero sí va a influenciar. En este caso, los casos de herencia nos van a afectar bastante. Y aquí puede haber un riesgo de no padecerla o tenerla. El sobrepeso, que es uno de los principales factores para desarrollar esta enfermedad, sobre todo cuando el índice de masa corporal es igual o mayor a 30. El grupo étnico, también la raza se incluye dentro de los factores de riesgo. Las mujeres de origen afroamericano, hispánico o asiático tienen un mayor riesgo de padecer esta enfermedad. El diagnóstico. ¿Cómo se va a realizar este diagnóstico? Bueno,
Se puede realizar con glucosa sanguínea en ayuno a la primera visita prenatal a todas las pacientes. Para una detección temprana de mujeres con diabetes mellitus tipo 2 no diagnosticadas antes del embarazo. Si hay un bajo riesgo para desarrollar esa enfermedad, se va a recomendar realizar una glucosa en ayuno a las 24 y 28 semanas de gestación. En caso de que el resultado sea igual a 92 miligramos o incluso un poco mayor, se va a empezar a realizar una búsqueda de diabetes mellitus gestacional. ¿Qué otras pruebas podemos encontrar? Tenemos desde la prueba de glicemia de 2 pasos. En el primero se le va a pedir la ingesta de un líquido que va a contener glucosa. Y después de 1 hora se va a realizar una toma de muestra y se va a determinar el nivel de glucosa en sangre. Si este es demasiado alto durante el primer paso, tendrá que regresar para una prueba de tolerancia de glucosa de 3 horas. ¿En qué nos va a consistir esta prueba? Primero, la paciente debe tener un ayuno de 8 a 14 horas antes de la prueba. Se le va a pedir que tome un líquido con glucosa y nuevamente se le va a tomar una muestra sanguínea 3 veces cada hora a las 3 horas después de tomarlo para ver el nivel que tiene de glicemia en sangre. Y bueno, dentro del tratamiento, aquí se puede ofrecer dentro de la terapia nutricional que no sea menor a 1500 kilocalorías al día, realizar actividad física por periodos mínimos de 30 minutos dentro del margen de lo posible. Si el incremento fetal está entre el percentil 90 o por debajo, las metas deben de ser más estrictas. Debemos idealmente lograr una glicemia de 80 miligramos sobre decilitro en ayuno y de 110 postprandial. Aquí el tratamiento farmacológico solo se va a considerar cuando la dieta y ejercicio no van a lograr nuestras cifras meta, que son las que acabamos de mencionar. También, ¿qué más podemos ver aquí? Que se adiciona insulina cuando no se alcanza la meta terapéutica de una glicemia postprandial. Y aquí también sí es muy recomendable realizar ultrasonidos Doppler para el pronóstico de un bienestar fetal, sobre todo no solo en estas pacientes, sino también cuando presentan hipertensión arterial, retinopatías, nefropatías e incluso cuando hay una falta de crecimiento uterino en relación a la edad gestacional. Hospitalización. Aquí toda la paciente hospitalizada con diabetes gestacional que no vaya a cumplir con las metas posterior al tratamiento médico, con ejercicio e incluso con una terapia de insulina, es recomendable que se le tenga que reajustar la dosis de insulina, control glicémico y la educación al paciente, e inclusive buscar otros métodos de hipoglucemiantes que le sirvan mejor a la paciente. Las embarazadas con diabetes, con un control metabólico adecuado, sin otras enfermedades que incrementan la probabilidad de morbilidad o mortalidad. Se recomienda ofrecer un parto después de la semana 38 y con sospechas, cuando hay una sospecha de macrosomía, la programación no será por parto, sino será por cesárea. Dentro de la hospitalización, ajustar la menor dosis de insulina donde el trabajo de parto y se va a tener que valorar de acuerdo a la suspensión temporal de insulina exógena para el control glucémico. Cuando la glucosa sanguínea en niveles de 72 a 140 miligramos durante el trabajo de parto, que es lo ideal. Y si se utiliza anestesia general, se debe de estar vigilando cada 30 minutos. Dentro de la hospitalización también hay que monitorear la glucosa a las embarazadas de diabetes mellitus fase 1 y 2, fase latente. Aquí va a ser de cada 2 a 4 horas. En la fase activa cada 2 horas. En las pacientes con infusión de insulina va a ser cada hora también. Y en pacientes con diabetes gestacional, a su ingreso va a ser al ingreso cada 4 o 6 horas. Y en pacientes con una glicemia de 180 mayor, se sugiere tener una monitorización aún más frecuente, que puede ser desde cada hora o cada 2 horas. En el puerperio, aquí vamos a iniciar la vía oral lo más pronto posible de los hipoglucemiantes. Si la paciente ya empezó a lactar, debe de aumentarse 500 kilocalorías a la dieta. Se recomienda en las pacientes programadas que se realicen las primeras 2 horas de la mañana la toma, suspender la dosis de insulina matutina y mantener la glicemia entre 70 y 120 miligramos. ¿Qué más?
La reclasificación de las pacientes de 6 a 12 semanas posteriores al nacimiento base a una curva de tolerancia de 75, con una medición de cada 2 horas utilizando los criterios establecidos que ya vienen de las guías de práctica clínica para la diabetes mellitus de tipo 2. Es recomendable que con las mujeres con diabetes mellitus gestacional previa y que se reclasifican en el posparto, fomenten un seguimiento con programas de prevención, cambios en el tipo de dieta, control de peso, un fomento de actividad física e incluso planificación familiar, ya que en futuros embarazos es posible que vuelva a reincidir esta patología. También hay que realizar una curva de tolerancia a la glucosa en los intervalos de hasta 1 a 3 años en todas las mujeres que tuvieron diabetes mellitus gestacional o tuvieron factores de riesgo. Y ya casi para terminar, pensé elaborar unos pequeños procesos de atención de enfermería, basándome en mi poca experiencia en ginecología en estos meses de rotación, en el cual incluí conocimientos deficientes que van a ir relacionados con un conocimiento insuficiente, manifestado por una mala interpretación de la información presentada por otros. ¿Por qué? Porque es muy común que uses un lenguaje técnico, que el médico lo use, que tú como enfermero lo uses, pero la paciente no va a entender ni la mitad de lo que tú le estás diciendo, a menos de que tú hables directamente con ella y trates de entender, usar un lenguaje más coloquial, que será lo indicado en este caso. Aquí me basé en un NOC de conocimiento control de la diabetes. Para el papel de la dieta, ejercicio, utilizar dispositivos de monitorización, uso correcto de la medicación prescrita y prácticas preventivas en el cuidado de los pies, sobre todo también por los edemas que se llegan a presentar. Dentro de la enseñanza en medicamentos prescritos, creo que esa es una parte muy esencial de enfermería, ya que nosotros en un plan de alta siempre asignamos y siempre damos las recomendaciones. Y es muy importante que la paciente entienda qué medicamento va a tomar, cómo va a trabajar y qué puede pasar o qué no, si lo toma o no. Y desde aquí vamos a ir con informar al paciente acerca del propósito y acción de cada medicamento, instruir al paciente acerca de la administración, informar sobre las consecuencias de no tomarlo y recomendar llevar la documentación del régimen prescrito. Otro que es el más común, que siempre es un riesgo de glucemia inestable con un control inadecuado, porque muchos pacientes llegan a este hospital por un coma diabético muy conocido, por hiper o por hipoglucemia. Y aquí, bueno, me centré en un control de riesgo, donde tenemos que identificar sus factores de riesgo, modificar el estilo de vida, reconocer cambios, desarrollo de estrategias y adoptar las estrategias de control de riesgo. En manejo de la hiperglucemia, donde se va a vigilar la glicemia, observar si hay signos y síntomas de hiperglicemia con las 3 polis, monitorizar siempre un balance hídrico, facilitar el seguimiento de su dieta y ejercicios y potenciar sobre todo la ingesta de líquidos, ya que una paciente con diabetes deshidratada siempre llega a tener más complicaciones durante la enfermedad. Y bueno, esto sería todo de mi parte. No sé si existe alguna pregunta, que espero que no, pero... No sé si haya preguntas vía Zoom. ¿No? Ok. Entonces agradecemos la atención presentada a la sesión. Los invitamos la siguiente semana. Y pasantes de enfermería, se quedan un momentito más, por favor.